Por varias décadas, El Salvador fue epicentro de la violencia en Centroamérica como consecuencia de la existencia de las pandillas con fines delictivos, en especial la Mara Salvatrucha, una organización criminal que se extendió por la región y Estados Unidos. El asesinato, secuestro, la venta de drogas y los tatuajes en todo el cuerpo se convirtieron en sello de estas pandillas que en barrios, cárceles y calles del país se enfrentaban sin importar que inocentes quedaran en medio del fuego cruzado. Sin embargo, desde 2022 la situación en el país centroamericano cambió por las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Acompáñenme en esta oportunidad a revisar lo que sucede actualmente en El Salvador. ¿Qué ocurrió con las pandillas? La polémica en torno a las políticas de Bukele contra el crimen organizado en su país y la megacárcel para albergar a los criminales. Soy Derek Blanco y esto es El Informe. Según estimaciones oficiales, en El Salvador hay alrededor de 60.000 pandilleros, pero son tres las bandas más grandes cuyos enfrentamientos posicionaron al país centroamericano como la nación con la mayor tasa de homicidios del mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas son la Mara Salvatrucha o MS-13, que cuenta con más de 70.000 miembros de toda Centro y Norteamérica, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. Estas dos últimas son facciones que nacieron de una lucha interna en la original Barrio 18 y cuentan con cerca de 50.000 miembros entre ambas. La guerra entre estas tres pandillas dejó más de 40.000 homicidios desde el 2010. El año con más asesinatos fue el 2015, cuando se registraron 6.656 homicidios para una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Agencia de las Naciones Unidas. Aunque los gobiernos salvadoreños intentaron controlar la violencia en el país, las pandillas expandieron su control hasta dentro de las cárceles, que hasta 2020 dividían a los miembros de las pandillas para evitar enfrentamientos. Sin embargo, la situación cambió desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la nación en el año 2019, quien estableció el plan de control territorial que desplegó fuerzas especiales de seguridad en gran parte del país para evitar la violencia. Además, acabó con la política de separación de pandillas en las cárceles y ordenó el fin de los beneficios que tenían los pandilleros en las prisiones. Las cárceles eran los centros de operaciones de las pandillas, entregaron Arena y el FMLN por 30 años, las cárceles hacia el dominio de ellos, donde encontramos computadoras, donde ellos se podían manejar teléfonos celulares, había televisores, juegos de video, PlayStation, y hay que decirlo tal cual, y hacían fiestas pornográficas, entraban, había mucha... incluso menores de edad prostituían dentro de los centros penitenciarios. Aunque en 2020 la violencia disminuyó por la pandemia del COVID-19, la gestión de Bukele en contra del virus y la pandemia le brindó en 2021 la mayoría de los escaños que se disputaron en las elecciones legislativas. Además, se vivió una relativa paz durante ese año que el gobierno aseguró fue gracias a sus medidas en contra de las pandillas. Sin embargo, medios como El Faro revelaron que funcionarios del gobierno de Bukele sostuvieron conversaciones clandestinas con las pandillas para un alto al fuego. Aunque esto fue rechazado por el propio Bukele, en diciembre de ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 altos funcionarios del gobierno salvadoreño al considerar que tenían evidencias de negociaciones secretas con las pandillas salvadoreñas. Sin embargo, la tranquilidad se terminó el 26 de marzo de 2022, cuando 62 personas fueron asesinadas para convertir ese día en el más letal de la historia reciente del país centroamericano, lo que llevó al gobierno salvadoreño a tomar medidas extremas. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Bukele en contra de las pandillas tras los hechos de finales de marzo de 2022? Bukele solicitó al Congreso aprobar un estado de excepción que fue autorizado y el cual limita la libertad de asociación, suspende la necesidad de una orden judicial para que se lleve a cabo un arresto, amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y permitió a las fuerzas de seguridad intervenir los celulares de sospechosos. Además, la Asamblea Legislativa de El Salvador votó a favor de al menos 10 proyectos de ley que elevan las penas de prisión a los pandilleros. Por ejemplo, una persona puede ser sentenciada hasta 45 años por pertenecer a una pandilla. Los adolescentes de 12 años pueden ser juzgados como adultos. Se establecieron recompensas económicas para quienes brinden información que lleve a la detención de pandilleros. Además de establecer una pena de 15 años de prisión para quienes publiquen en medios mensajes de las pandillas.
La política de mano dura del gobierno de Bukele generó muchas críticas, debido a que cientos de personas fueron detenidas sin razón, sobre todo jóvenes. Yo lo que pido es al señor presidente de que él se ponga la mano en su conciencia y libere todito aquel que no debe nada, que está injustamente. Doloroso, porque yo no duermo y yo no como de saber que mi hijo está aquí sufriendo. Miren, están haciendo desórdenes allá adentro. Y miren esos desórdenes que dicen, no dicen nada, no sacan nada en la televisión, no sacan nada en los diarios. Mira, ayer nosotros vimos que cuando venía iba un muchacho todo golpeado en la frente. No merecen por todo eso que están pasando, por una denuncia totalmente difamatoria hacia la persona de ellos dos, cuando han sido unos jóvenes que no tienen tatuajes, no tienen antecedentes penales, no tienen vicios, no ingieren bebidas alcohólicas, no fuman. Según datos del propio gobierno salvadoreño, más de 64.000 personas fueron detenidas desde que Bukele le declarara la guerra a las pandillas. Sin embargo, las denuncias de abuso por parte de las fuerzas de seguridad son más de 3.400 en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Mientras que Human Rights Watch y la ONG salvadoreña Cristosal han documentado entre 90 y 106 casos de personas fallecidas bajo custodia desde la instauración del estado de excepción. Bukele ignoró los reclamos de la comunidad internacional e inclusive criticó la posición de organizaciones y países del mundo. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. En 2023, el debate sobre la guerra contra las pandillas se reavivó tras la apertura de una mega cárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tiene espacio para 40.000 personas y que está custodiada por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil. Bukele y su gobierno publicaron imágenes del traslado de los pandilleros a este complejo penitenciario, que es el más grande de América Latina. Más de 100 pandilleros por celda convivirán en la cárcel, que no cuenta con patios, áreas de recreación ni espacios para visitas conyugales. Además, cuenta con equipos para bloquear la señal celular. Vamos a garantizar que todas estas personas que por décadas le han causado daño, que han asesinado a las familias salvadoreñas, pues puedan estar en un lugar donde no van a poder salir. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. Eso ha cambiado y a través de este centro penal que hemos construido, pues estamos garantizando que esto no suceda. Ni suceda tanto de parte de los reos, ni tampoco de parte de los custodios o el personal administrativo que va a estar en todo este recinto. Sin embargo, las condiciones de detención exigen a los familiares de los detenidos el pago de $170 al mes para que se les brinde alimento y productos básicos a los detenidos. El estado de los reos y las denuncias de violencia por parte de los custodios contra los pandilleros preocupa a la comunidad internacional, que pidió a Bukele luchar contra las pandillas, pero respetando los derechos humanos. Sin embargo, el mandatario ha hecho caso omiso de ello e inclusive a un año desde que ordenara el estado de excepción, las medidas no han cambiado, sino que inclusive las fuerzas de seguridad acercan comunidades enteras para arrestar a pandilleros que sean sospechosos de pertenecer a las bandas criminales. Su lucha contra las pandillas mantiene a Bukele con una alta popularidad que lo podría llevar a ser reelecto en las elecciones presidenciales de 2024, después de que se le diera el aval desde el máximo organismo de justicia de El Salvador. Inclusive, una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana reveló que el 88% de la población dijo sentirse segura a finales de 2022, por lo que la mayoría mantiene su apoyo a Bukele. Aunque el número de homicidios disminuyó en El Salvador, ahora el país se encuentra en la carrera de liderar el ranking de países con más población penitenciaria, al tener actualmente una tasa de 600 prisioneros por cada 100.000 habitantes, para ubicarlo en el cuarto lugar del World Prison Brief. Un modelo que otros países evalúan importar para frenar la violencia desatada por las organizaciones criminales, pero que preocupa a organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.